Mi nombre es Miguel Ángel y les vamos a hablar un poco acerca de las sociedades mercantiles en México. Eh, Hoy en día crear una sociedad mercantil en México implica una serie de ventajas para el negocio según el tipo de sociedad, ya que siendo las más importantes la limitación del riesgo personal y patrimonial en el desarrollo del emprendimiento, pues establece a la sociedad como la responsable económica frente a terceros, pero no siempre ocurre en todas las sociedades. Es por eso que en el siguiente video mencionaremos los tipos de sociedades mercantiles en México, sus características, ventajas, desventajas, entre otro tipo de cosas, ¿no? Por si bien la última reforma de la Ley General de Sociedades Mercantiles fue realizada con decreto el 14 del 06 de 2018, en la cual se mencionan los 7 tipos de sociedades mercantiles que tenemos hoy en día. Solo para mencionar rápidamente, tenemos la sociedad en comandita simple, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima. Si bien se integra la sociedad cooperativa, la sociedad en nombre colectivo y la sociedad por acciones simplificada. Antes de pasar a mencionar cada uno de ellos, puedo mencionar algunas de las características de las sociedades mercantiles en México. Tenemos que todas las sociedades mercantiles en México tienen esos puntos en común. Número uno, son entes colectivos con un interés y propósitos comunes. Uno de ellos es el propósito de obtener ganancias a través de actos lucrativos comerciales, lo cual lo diferencia de una sociedad civil. Comparten la contribución a las pérdidas por riesgo de negocio en todos los socios. Exige a cada uno o a cada socio una aportación patrimonial, bien sea de capital, bienes o trabajo. Y por último tenemos una característica muy buena, que es que precisan que existe una transacción comercial de una compraventa. Esto implica en todas las sociedades mercantiles que se mencionaron anteriormente. Solo rápidamente para mencionar la primera, la sociedad en comandita simple, que le distingue entre dos diferentes tipos de socios, los socios comanditos y los socios comanditarios. Los comanditos, esos responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales, y los comanditarios, que responden hasta el límite de sus aportaciones. Estos no pueden ejercer acto alguno de administración ni uno con el carácter de apoderados de los administradores. Rápidamente tenemos la sociedad en comandita por acciones, que es gemela de la anterior. Podemos aplicar a esto lo mismo que característica a la simple, pero precisamos las siguientes diferencias. En la comandita por acciones el capital social queda repartido en acciones, mientras que en la primera son aportes sociales. En la sociedad de responsabilidad limitada tenemos que es uno de los tipos de sociedades mercantiles más comunes en México, especialmente entre pymes y empresas familiares. Se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, que pueden ser dinerarias o no dinerarias, es decir, en bienes también. En el momento de constitución de la SRL, los socios pueden pagar el 50% de su parte y por el contrato social disponer un plazo para liquidar el otro 50% sin que partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables a la orden o al portador. Tenemos la sociedad anónima, es la que existe bajo una denominación y está compuesta solamente por socios. La única obligación de estos es el pago de sus acciones sin ninguna otra obligación adicional. Esa es la anónima. Y tenemos la sociedad cooperativa, que es una forma de organización social integrada por personas físicas que tienen interés o fines comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Al nombre se le agrega las siglas SC. También tenemos la sociedad en nombre colectivo, SNC, que es la sociedad en nombre colectivo, existe bajo una razón social. En ella todos los socios responden de forma subsidiaria, ilimitada y solidaria de las obligaciones sociales. Para que los socios puedan ceder sus derechos en la compañía, necesitarán ineludiblemente la conformidad del resto de los socios. La razón social se conformará con el nombre de uno o más socios y cuando en ella no figuren los de todos, se le añadirán las palabras y compañía u otras equivalentes. Y por último tenemos la sociedad por acciones simplificada SAS. Se constituye 100% en línea y en 24 horas. Está constituida como mínimo por una persona
y los socios están obligados únicamente al pago de sus aportaciones que queda representado en acciones. Su responsabilidad queda limitada hasta el monto de sus aportaciones. Si bien los accionistas no podrán ser en simultáneo accionistas de otras sociedades mercantiles, si su participación en las sociedades mercantiles paralelas les permite tener el control de la sociedad o de su administración. Esto va más inclinado hacia microempresas, micropymes y pequeñas empresas. Esas son las 7 sociedades mercantiles que podemos encontrar hoy en día en México. Son resumidas porque todavía tienen características, ventajas, desventajas, entre otras cosas. Pero simplificadamente esas son las 7 que hoy en día existen y está decretado en la ley de sociedades mercantiles.